Hola, un saludo a todos. Este es el podcast Vayan y Hagan, un podcast de Singular. Y hoy estamos estrenando una nueva serie. Este es episodio 77. Y esta serie que quiero presentarles, que vamos a dar inicio hoy, está enfocada en el tema del liderazgo. Y específicamente queremos compartir con ustedes 5 estrategias para un liderazgo sostenible. Estas son 5 cosas para tener presentes, para trabajar y constantemente revisar en nuestro ejercicio como líderes. Estas son 5 que les hemos titulado, asociado con la palabra poder. Hicimos un juego ahí de palabras trabajando en este tema y le pusimos, primero vamos a ver el poder del llamado al ministerio, del liderazgo, el poder del autocuidado, el poder de las relaciones, el poder del trabajo y también el poder de la pausa. Estas 5 poderes asociados con cosas que queremos motivarlos con 5 estrategias para un liderazgo sostenible. Así que he invitado a mi amigo Arthur Daniel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. Gracias a Dios, gracias por acompañarnos, que bueno, te han conocido varias veces que has estado con nosotros. Arthur es director de DAI en Costa Rica y DAI es una organización que justamente se enfoca en desarrollo de líderes y DAI está en más de 70 países en el mundo. Así que gracias por tomarte el tiempo de estar acá con nosotros. Gracias por invitarme, es un placer y un honor. Sí, los otros temas o las otras veces que nos has acompañado ha sido curioso porque mucha gente ha agradecido estos temas que justamente han tenido que ver con, me recuerdo uno muy bueno que grabamos del desarrollo de organizaciones sanas, ¿verdad? Así es. Y estrategias para organizaciones. Y hoy este tema yo sé que te apasiona y lo hemos venido conversando, así que gracias por eso. Y queremos comenzar estas 5 estrategias con las que consideramos el tema esencial número 1 y es el poder del llamado, ¿verdad? Así que queremos indagar qué significa. Así que comencemos por esa idea esencial de ese concepto. ¿Qué es esto del poder del llamado? ¿De dónde viene realmente esta idea del llamado al liderazgo? Gracias. Yo creo que cualquier reflexión sobre liderazgo debería comenzar por ahí, el llamado. Y el llamado es eso, es la llamada que Dios te hace, la invitación que Dios te hace para ejercer un ministerio de servicio a los demás, no de liderar a otros, de servir. Dios, por regla general, no invita a nadie a liderar. Dios invita a servir. Pero el punto de tu pregunta, ¿de dónde viene el llamado? El llamado viene de arriba, no de adentro. El llamado viene de Dios. Yo no me llamo a mí mismo al servicio, no es una elección. Entonces, ahí tenemos que ver referencias que nos da la Escritura. Pienso en Moisés. Claro. El llamado de Moisés en Éxodo es un llamado espectacular, pero es un llamado que viene de Dios. Isaías fue llamado por Dios. Pablo. Otro llamado espectacular. El llamado no siempre es espectacular, pero siempre viene de Dios. Claro. El que llama siempre es espectacular, que yo creo que esa es la clave. Ese es un buen punto. Ese es un buen punto. De la idea del poder, ¿no? Y quiero citar aquí las palabras de Jesús en Juan 15:16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Claro. Sí, ahí me parece lindo ver que el tema del llamado lo que nos hace preguntarnos es quién es el que llama, ¿verdad? Porque entonces el poder de llamado justamente reside en el que llama y no en el que fue llamado o el que fue escogido, hablando de esta palabra que leemos en Juan. Y la otra cosa que me dejas de entrever también es que entonces el llamado es un tema de soberanía de Dios, ¿no? Es un tema de soberanía de Dios. Y aquí quisiera hacer una diferencia, si me lo permitís, entre llamado y voluntariado. Okay. Voluntariado es algo que sale de tu corazón. Sí. Y decís, voy a ir a sembrar arbolitos porque esto me nace. Llamado es cuando Dios pone sobre tus hombros la carga de ir y servir. Y esto es un acto soberano de Dios. Claro. Sí, y es en el contexto de iglesias, de organizaciones, que es donde nos movemos, es clave. Es clave porque podría ser que, bueno, como vos estás diciendo, esta es nada más mi intención y puede ser buena, pero puede no ser un llamado. O puede ser que si me siento llamado, pero no es por Dios, es por una persona
Puede con ser. mi familia, porque me... Sí, un caso clásico. Yo me siento motivado a ser un músico de la iglesia. ¿Te está llamando Dios a esa posición? Sí, ¿O es que te gustan las luces, te gusta estar al frente, te gusta cantar o te gusta el sonido de tu voz? sí. Mucha gente se siente llamada. Sí, bueno, y justamente nos mueve a la siguiente pregunta, ¿verdad? Si el llamado es una determinación de Dios, si el poderoso es el que llama y el llamado es poderoso por quién es el que llama y no por nosotros mismos, ¿cómo podemos discernir entre esta idea de que Dios me esté llamando verdaderamente al ministerio? Claro. Que sea Dios y no que se trate de una intención mía o una motivación de la gente. Ese es un buen punto. Yo diría que el discernimiento espiritual, cualquier tema del que se trate, el discernimiento se cocina a fuego lento. No es algo que se hace de un momento para otro. Entonces, discernir si el llamado que estás percibiendo es genuino es algo que toma algo de tiempo. Pero sobre todo, yo creo que tendríamos que mencionar tres elementos fundamentales. Número uno es una convicción interior que crece poco a poco. No es que un día te levantaste con una convicción. Es una sensación interna, una seguridad, una certeza interna de que esto es lo que debes hacer. Y eso crece poco a poco. Lo otro es la confirmación externa. Otras personas alrededor tuyo te van a decir esto. Claro. Y el tercero, antes de contarles una anécdota, el tercero es el fruto visible. Generalmente Dios te llama a algo que ya estás haciendo, a algo que es afín a tus áreas. Sí, que llega a dar, hay evidencias de que esto ciertamente es algo de Dios. Así es, así es. A mí me pasó hace unos años que el Señor me estaba haciendo una invitación al servicio pastoral. Y yo tenía miedo de hablar esto con mi esposa, porque ella viene de una familia de pastores, le ha tocado sufrir esa parte. Sí, ya sabe cómo es el Ella sabe cómo es. Y era esa certeza y esa urgencia interna que al final tomé valor. Y le dije, mi amor, yo creo, últimamente he sentido, y empecé a balbucear, y le digo yo, creo que el Señor me está invitando al ministerio pastoral. Y casi me encogí esperando que fuera la reacción de ella. Y me dice, ya te diste cuenta. Todos lo sabemos. Solo faltabas vos. Sí, surprise, surprise, dijo. Exacto. Este es el tipo de confirmación externa. Claro. Y de repente empiezo a ver, y pues sí, era algo que ya yo venía haciendo informalmente por años. Entonces, esta es la forma en la que crece el llamado. Sí. Y dije aquí, crece el llamado. El llamado no es encender un switch. El llamado evoluciona, crece. Sí, bueno, me refiero a esa frase que dijiste, que el discernimiento es un proceso de cocimiento lento, dijiste, ¿verdad? Como que esta idea de que lleva tiempo. Lleva tiempo. Y estos elementos son claves. Yo inclusive agregaría tal vez el poder ser acompañado en el proceso de discernir y preguntar y escuchar el consejo de otros mientras voy afirmando estos elementos en mi vida. ¿Verdad? Vos estás dando el ejemplo del pastorado como tal, que inclusive la Biblia nos da hasta una línea más definida de requisitos, llamémosle, ¿verdad? Hablando de Timoteo y este pasaje de Timoteo y Tito, donde es todavía más específico, quizás hasta facilite, porque uno podría remitirse al pasaje y decir... buscar el checklist. Ajá, check o no check. Pero aún sobre eso que estás diciendo, la afirmación de otros, la confirmación interna y también la confirmación o la evidencia externa de que de verdad Dios te ha ido llevando poco a poco hasta que llegues a la convicción de que esto es algo definitivamente que viene de Dios y no solo un deseo. Y un detalle importante para diferenciar a la hora de discernir, para diferenciar entre llamado y pasión, es que el llamado, aunque no sea espectacular, y en la mayoría de las veces no lo es, siempre es persistente. Dios te persigue con esa invitación.
La pasión se puede apagar. Claro. Podrías cambiar de rumbo en tus pasiones por las personas, por el ministerio. Pero una cosa es pasión por el ministerio o por las almas y otra es el llamado a algo particular. Ese llamado es persistente, aunque no sea espectacular. Sí, y me gusta eso que digas, que no sea espectacular, porque a veces asociamos la idea de llamado. La palabra, a veces yo he tenido como dificultad con la palabra, Sí. porque la palabra también se ha prestado para que la gente considere, o algunas personas consideren, de que Dios llega un día por la mañana y te despierta y te habla al oído y te dice, te escogí para hacer esto en tal lugar, a tal hora, y va a costar tanto, y va a tener... ¿verdad? Que baje un ángel con trompeta y diga, aquí, Ese sería Jehová te el dice. caso espectacular. No. Yo particularmente creo que no digo que Dios no lo haga, no voy a decir esto, No. pero me atrevería a pensar que es la minoría de los casos, sería algo excepcional. Veámoslo en la palabra. ¿Cuántas zarzas ardientes hay? Sí. ¿Cuántas luces resplandecientes en el camino? ¿Cuántos ángeles que se aparecen? Exacto. ¿Cuántos ángeles? No es la norma. Sí, entonces ese tema me llama la atención porque el llamado no se refiere a que Dios necesariamente, audiblemente te va a decir. Puede hacerlo, sí, porque Dios puede hacer lo que quiera. Puede, soberano. Lo que quiera, claro. Pero el llamado tiene que ver con esta selección, esta escogencia y cómo Dios, a mí me gusta usar la palabra, me inquieta. Buena palabra. Porque de verdad a mí me da temor decir Dios me dijo. O sea, yo saqué esa expresión de mis vocablos, pero sí sé que Dios te inquieta con temas. Sobre todo te inquieta con personas y te evidencia necesidades. Y de repente algo que no veías y no escuchabas, hoy es lo que más ves, lo que más escuchas. Y en mi caso fue como, ¿cuándo decidí yo que esto me importara tanto? Como cuando no siento que era algo tan mío, pero siento que fue algo que se afinó de notar necesidades en grupos de personas, temas específicos, y vos decías también la palabra pasión por el evangelio y por la necesidad de que ese evangelio sea conocido, ¿verdad? Como estoy hablando tal vez cosas internas de cómo yo lo he oído es una percepción muy acertada. Claro. Discerniendo, digamos. Ok, ¿por qué es importante? Además, vamos a ver, tenemos el concepto de llamado, sabemos que es el poderoso el que llama, el que escoge, es una atribución de él. Debemos pasar por un proceso lento de confirmación, pero ¿por qué es importante que haya un llamado? Para sostenerse en el ministerio y para que haya hasta un sentido de motivación. El tema grande de nosotros es un liderazgo sostenible. Entonces, ¿por qué esto es clave? Creo que el llamado es clave porque si estás actuando por pasión, que es una buena motivación en muchos casos, vas a obtener resultados humanos. Si estás actuando por llamado, vamos a obtener resultados divinos. Porque es el Espíritu Santo el que respalda el ministerio. De la misma forma, mis fuerzas humanas se agotan, pero el Espíritu Santo me sigue apoyando, me sigue fortaleciendo, me sigue impulsando, de manera que un liderazgo sostenible necesariamente es un liderazgo que responde a un llamado y que cuenta entonces con el soporte del Espíritu Santo. Por esto el llamado es un elemento fundamental para un liderazgo sostenible en el tiempo y con resultados valorables. ¿Puede haber un liderazgo sin llamado? Sí. ¿Puede ser una buena gestión? Sí. Porque es una persona con buenas intenciones, con pasión, con habilidades, etc. Pero hasta ahí va a llegar. Sí. No se va a sostener en el tiempo, no va a tener resultados magníficos porque falta la pieza clave. Sí, remite a la idea de que el poder está no en mi esfuerzo, decías, no en mi motivación, sino que el poder reside, y mencionas al Espíritu Santo, ¿verdad? Que este otro elemento me parece que no hay cómo sustituir en el ejercicio del liderazgo cristiano, no tomar en cuenta o no dar espacio a que el Espíritu Santo sea el que ejerce y el que hace a partir de mi disposición. Yo pongo mi disposición, pero es el poder de Dios manifiesto en el Espíritu Santo que me dirige.
Y esto da una motivación sostenida. Que me dirige y que a veces hasta me empuja. Claro. Cualquiera que haya estado en el liderazgo por más de 6 meses sabe que en el liderazgo hay desánimo. Hay tropezones, hay golpes, hay heridas, hay desánimo. Cualquiera que haya estado en el liderazgo por 1 año o más ya sabe que a veces dan ganas de dejar todo botado y salir corriendo. Uh-huh. Pero el Espíritu Santo, que fue el que te llamó y que es el que te sustenta, es el que te da resistencia al desánimo en cualquiera de sus formas. Por eso insisto, la respuesta al llamado y el soporte del Espíritu Santo son la base para que un liderazgo sea sostenible. Sí, y son esa evidencia del poder de Dios, el poder Así es. del llamado que te sostiene. ¿Cuáles son otros roles? Porque claro, el Espíritu Santo hace un montón de cosas en nuestra vida, desde lo que tiene que ver con lo personal, en cómo Él afirma mi corazón, mi evidencia de pecado, pero en el ejercicio de liderazgo, que son esos roles que el Espíritu Santo hace constantemente. No creo que puedo dar una lista corta y comprensiva, porque son múltiples roles y dependiendo de los contextos y del tipo de liderazgo, etcétera. Pero Hechos 1:8 nos dice con claridad que recibiremos poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. El Espíritu Santo es el que nos da poder poder para aguantar los golpes de la vida y del ministerio, poder para hablar con denuedo, poder para ministrar a otros, poder para servir. Ese es el rol fundamental del Espíritu Santo. Claro. Para usar una idea que no es original mía, somos como un globito de hule, desinflado. Y el Espíritu Santo es el que nos llena y nos da forma. Y el que nos hace volar. Sí, y está asociado con esta idea de que Él capacita para la obra. Capacita para la obra. ¿Verdad? Que es una distinción que vemos, bueno, en el texto bíblico desde el Antiguo Testamento hay varios, ¿no? Que dice que Él vino el Espíritu Santo, los escogió, los llamó para algo específico, una tarea específica para la que también los capacitó. Así es. Entonces es el poder del llamado no solo que te selecciona, sino que te sostiene y además te capacita en el ejercicio. No te deja. Correcto. Y agreguémosle a eso que te cuida. Claro, que te consuela. Que te consuela. Que te anima. Claro, hay un montón de temas. Y ahí sigue la lista. Grandes. ¿Cuáles son riesgos? Mira, aquí viendo el poder del llamado, discerniendo el llamado, evidenciando que se trata de Dios, su soberanía, y cómo Él nos da el Espíritu Santo para hacerlo. Pero ¿cuáles riesgos se enfrenta aquellos que dicen, identifico que he sido llamado, estoy trabajando en esto? Todavía hay riesgos. No es como que si eres llamado eres infalible a la dinámica desgastante que implica todo. Sí, realmente el llamado no exime del riesgo. Y creo que el principal riesgo de operar bajo el llamado, de haber identificado y respondido a un llamado, es lo que vemos, la historia jocosa del domingo de Palmas, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La gente tira palmas y sus mantos en el piso para que pase Jesús montado en el burrito y gritan Hosana y etcétera. Y el burrito dice, wow, me están vitoreando. Qué carga que soy. No seamos como el burrito. Esto se llama orgullo espiritual. Y creo que es el principal riesgo, que nos pase como el burrito, que creamos que yo soy indispensable o que yo tengo la unción o que yo tengo el poder. Sí. Necesitamos recordar que somos un globito inflado, llenos por el Espíritu Santo. Otro riesgo importante es el desgaste vocacional. Las personas que responden a un llamado tienen la propensión a salirse de sus límites, a ir más allá de donde física y mentalmente pueden, exponiéndose a lo que conocemos como desgaste vocacional o el síndrome del quemado u otro montón de nombres que tiene. Ese es un riesgo importantísimo.
Otro riesgo sería el activismo, un activismo vacío, simplemente hacer las cosas de Dios sin una intimidad verdadera con Dios. Sí. Ese es un activismo vacío que es otro riesgo. Y ahí llevamos unos tres. Hay otros más. Autoritarismo, manipulación, Sí. relaciones desgastadas. Todos estos son riesgos de quien responde a un llamado. Y no son cosas que hace al propio con intención, sino son cosas que por desatención, por descuidado, falta de cuidado, terminan sucediendo. Por eso, el que cree que está firme, tenga cuidado de no caer, nos dice 1 Corintios 10:12. Claro. Ahí veo también la necesidad de como líderes ver el modelo correcto. Sí. Porque creo que estas prácticas que estás diciendo, que son repetitivas, o sea, que vemos en unos y vemos en otros, y que hemos visto en nosotros mismos, podemos notar, pueden estar asociados con que hay un contexto y una cultura de ejercicio ministerial a la que es muy propenso que entonces el líder diga, quiero ser como tal y como cual. Claro. Y entonces, en el error de poner mis ojos en un modelo equivocado, termino ejerciendo en prácticas equivocadas. Y claro, aquí el riesgo es que si sos una persona distinguida con dones, talentos, que inmediatamente al trabajar y funcionar con personas, la gente te apunta y te señala y te ve y ejerces una autoridad. Y a veces es una autoridad fuera del modelo de Cristo. A mí me encanta ver a Jesús que modela una autoridad, no una autoridad de imposición y de mando, sino una autoridad de servicio y de amor, que vamos a mencionar ahorita. Pero entonces, claro, al no poner mis ojos en el modelo correcto, termino reproduciendo prácticas de liderazgo que tienen que ver más con el liderazgo fuera del contexto de la iglesia. Era un liderazgo de poder, de autoridad, de dominio, de mando y de esta idea de solo decir qué hacer y cómo hacer con un tono fuerte. Pero ese liderazgo también lo vemos en la iglesia. Claro, sí. Es un liderazgo fuera del modelo de Jesús, pero también lo vemos en la iglesia, lamentablemente. Lo vemos mucho. Sí, sí. Y es que como líderes necesitamos estar plenamente conscientes todo el tiempo de que nos están viendo. Entonces, formamos, pero también modelamos. Uh-huh. Formar es lo que hacemos intencionalmente para ir capacitando a otros. Modelar es lo que hacemos inconscientemente. Sí. Sí, lo que otros vieron. Lo que otros vieron de lo que dije y he venido haciendo. Correcto, correcto. Entonces necesitamos, si estamos en una posición de liderazgo, necesitamos revisar muy bien cómo estamos actuando porque nos están mirando. Sí. Y estamos dándole forma a otros por modelaje y estamos modelando lo bueno, lo malo, lo feo. Todo, sí. Y reconocer siempre que hay una tentación de pensar que el poder está en mí. Sí. Y otra vez volviendo al tema de, no, el poder está en el que te llamó y no hay mayor gloria para nadie. La gloria siempre será para el Señor, que es el que llama y el que capacita a través de su Espíritu Santo. Y qué cuidado debemos tener con estos riesgos, que bueno, me da para más preguntas y más inquietudes, pero vamos a dejarlo ahí con los riesgos. Pero bueno, entendiendo el poder de este llamado de Dios, de esta selección, de la participación única del Espíritu Santo, en qué maneras debemos servir y formar a otros que den a entender o que afirmen ese llamado que hemos recibido de parte de Dios. Necesitamos servir con amor. Y necesitamos servir desde una postura de amar a los demás. Esa es la única. Esa es la única forma en la que podríamos y deberíamos servir. Necesitamos estar claros de que nuestro llamado es una piecita pequeña en el rompecabezas grande del plan de redención del Señor. Somos una piecita que debe encajar en todo esto. Y la forma de encajar es amando.
Nuestro llamado es una invitación de amor. Nuestra pasión con la que respondemos al llamado es una respuesta de amor a aquel que nos amó primero. ¿Y cómo ejercemos el ministerio al que hemos sido llamados, invitados? Debemos ejercerlo con amor, amando a los demás, no maltratándolos, no hiriéndolos, no abusando de ellos espiritualmente, sino en amor. Claro, y ahí volvemos al modelo. Este es el modelo que debemos seguir de liderazgo. Este es el modelo. El modelo de Cristo. Efesios 4:1 nos reta diciéndonos que vivamos una vida digna del llamado que hemos recibido. Wow. Y eso pone la barra altísimo, bien arriba. Sí, una vida digna. A mí me hace pensar mucho lo que decías al inicio, tener conciencia de que solo soy una pequeña pieza en función de un plan que es más grande que yo, que es tan grande como aquel que me llamó. Pero es fácil o sutilmente uno puede decir, claro, yo soy el líder, yo determino el plan, yo decido, yo determino cuándo y cómo y qué se hace. Sí. Y a veces puede ser que estemos construyendo nuestro propio reino en lugar de entender cuál es mi participación en el único reino en el que valdría la pena gastarnos, porque es el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces, esa parte me gusta mucho, es no perder de vista que alguien me llamó y no me llamó para que yo determine cosas, sino para que yo ejecute las cosas que ya él determinó. Porque el mensaje fue dado, el modelo fue dado, la intención, la dirección, o sea, todo fue dado. No fuimos llamados a hacer algo nuevo. No, fuimos llamados a hacer las buenas obras que ya estaban planeadas. Sí, desde el principio de la creación. Y claro, esto tal vez, sí, esto nos tiene que poner los pies sobre la tierra otra vez y decir, ¿para qué fui llamado? Y que podamos ser capaces de decir si estoy inventando, poniéndome muy creativo, o si estoy siendo un buen siervo y fiel, que se me asignó una tarea y la estoy cumpliendo con humildad y con sencillez, sin mayor pretensión. Sí, entonces me llama la atención esto de tener la capacidad de verme dentro de un plan que es más grande que yo y no yo en el centro de todas las cosas. Y eso nos da una muy necesaria dosis de humildad. Ese es un buen antídoto para el orgullo espiritual. Sí. Y que al mismo tiempo, digamos, respondemos la forma en que estamos enseñando a otros que vendrán a asumir, si no los roles que tengo, unos parecidos o unos que van a ser más influyentes. Así es. Porque también está la particularidad en cómo Dios forma y destaca a cada quien con sus dones y sus talentos. Y el modelo aquí es Jesús lavándole los pies a los discípulos. Ese es el modelo, al final de cuentas. El llamado no es el llamado a una posición de liderazgo, de autoridad, una posición visible, no es un llamado para acumular seguidores. No. Es un llamado para servir y formar a otros. Un verdadero líder al estilo de Jesús no tiene seguidores. Tiene un montón de gente que lo puede reemplazar en un abrir y cerrar de ojos porque los ha formado bien, porque los ha servido bien. Claro. Ese es el modelo que nos marca Jesús. Jesús hizo un ministerio público de solo 3 años. Y fue hasta que Él dejó de estar entre nosotros que el ministerio explotó realmente. Sí, y me encanta porque Jesús replica al Padre escogiendo, enseñando, formando, dando el ejemplo, acompañando, hasta en un punto en el que hablábamos también del tema de, otra vez, volviendo al poder, les da poder y autoridad. Pero otra vez, no es el poder de ellos, no es el poder nuestro, es el poder del Señor, el poder del llamado y cómo Él está potenciando que podamos servirles. Tal vez algo para cerrar, Artur. ¿Cómo hacemos para recordarnos esto todo el tiempo? No olvidarnos que no está en nosotros la clave. Creo que hay grandes cosas y pequeñas cosas que podemos hacer para recordarlo. Grandes, primero. Necesitamos una disciplina de intimidad con el Señor. Tenemos el riesgo grande de convertirnos en lo que yo llamo profesionales del Evangelio. Personas que trabajamos en el reino, en el Evangelio, simplemente trabajamos.
haciendo las cosas de Dios, pero sin una verdadera relación con Dios. Necesitamos mantener esa intimidad fresca con el Señor, tiempos con el Señor solo para disfrutar del Señor. Eso es lo primero. Y luego, cosas pequeñas. Siempre decimos gracias a Dios. Cuando alguien nos felicita por un buen sermón, una buena enseñanza, gracias a Dios que Él hizo algo a través mío. Bendito el Señor. Esas pequeñas frases que nos recuerdan que es Dios. Y luego lo otro, a lo largo del día, conectar con el Señor breves instantes. Señor, tú estás a cargo. Señor, la gloria es tuya. Señor, dirígeme. Esa es una oración de 30 segundos que podemos hacer 4 veces al día. Son pequeñas cosas que nos ayudan a mantener los pies en la tierra. Sí, son como los alpinistas que hablan de la línea de vida, la conexión de vida. Sí. Es este arnés que dicen, esto me mantiene en la ruta correcta. Así es. Esto me va a salvar de no matarme pretendiendo yo ser quien no soy, ¿verdad? Quien lidera. Buenísimo. Bueno, gracias por tu tiempo. Esta es la importancia del poder del llamado en esta nueva serie lindísima en la que Arthur nos va a estar acompañando. Estamos viendo 5 estrategias de un liderazgo sostenible. O sea, no solo que sea bueno tu liderazgo, pero que sea sostenible con el tiempo. Y estamos proponiendo 5 temazos. Uno es el que acabamos de ver, el llamado de Dios, el poder del llamado, el poder del autocuidado, el poder de las relaciones, el poder del trabajo y el poder de la pausa. Así que los invito para que estén pendientes de estos 5 temas que vamos a estar conversando acá. Y hoy tuvimos este tema inicial, que es que el poder viene de Dios, viene de ese llamado, la distinción y la gloria siempre para Él. Amén. Y nos corresponde entender que Él quiere usarnos y tenemos el privilegio de participar de un plan maravilloso y más grande que nosotros. Por la gracia de Dios. Así es. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Les motivo a que puedan compartir estos recursos y otros que pueden encontrar en la página de singular.org. Así que sin más, este fue el episodio 77 y este es el podcast Vayan y Hagan. Saludos.